Mali es el país de la sal y el oro, uno de los países más pobres del mundo. Aunque fue un poderoso imperio durante la Edad Media y una de las personas más ricas de toda la historia universal, gobernó estos territorios. Quédate conmigo para saber cómo se vive en Mali, su geografía, cultura y mucho más. Aprenderás aspectos muy positivos e increíbles del país, pero otros son algo más polémicos y no tan conocidos. 1. Mali es considerado uno de los países más inseguros del mundo, lo cual se debe a la presencia de grupos terroristas, guerrilleros y separatistas en su territorio, habiendo un conflicto armado entre las partes norte y sur del país. En 2012 experimentó un golpe de estado que derrocó al presidente Amadou Toumani Touré. El caos político resultante y la debilidad del gobierno central crearon un vacío de poder en el norte del país, y los grupos rebeldes tuaregs del norte, que buscaban la independencia o una mayor autonomía para su región, el Azawad, aprovecharon la situación para lanzar una revuelta. Durante la rebelión tuareg, varios grupos extremistas islámicos como Al-Qaeda en el Magreb Islámico y Ansar Dine aprovecharon la situación para también establecerse en el norte, imponiendo una versión estricta de la ley islámica. En 2013, a petición del gobierno maliense, Francia lanzó una intervención militar conocida como Operación Serval, para frenar el avance de los grupos extremistas y ayudar a recuperar el territorio perdido. En 2015 se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno de Mali y algunos grupos rebeldes, incluidos los tuareg. A pesar de liberar ciudades ocupadas, la presencia militar francesa no pudo poner fin a la violencia, y el terrorismo yihadista sigue considerándose un problema tanto en el Sahel como en el norte de África y Europa. 2. Según algunos historiadores, Musa I de Mali, conocido popularmente como Mansa Musa, ha sido la persona más rica de la historia. Fue el 10º Mansa del Imperio de Mali, traducido como Rey de Reyes o Emperador. En su momento, fue descrito como un joven de color moreno, de rostro agradable, excelente apariencia y sumamente generoso. Dice la leyenda que en uno de sus viajes dejó tanto oro a las personas que provocó un aumento en los precios en las regiones por las que pasaba. Heredó un imperio próspero, pero sus esfuerzos por promover el comercio lo convirtieron en el territorio más rico de África. Su inmensa fortuna personal provino de las enormes reservas de sal y oro de su reino, y del marfil de los elefantes. Para que te hagas una idea, este hombre pudo tener una fortuna equivalente a 400.000 millones de dólares actuales. Una de sus excentricidades legendarias es que en un viaje de peregrinación a la Meca hizo famoso a su país al llevar consigo 12.000 esclavos, 60.000 sirvientes, 80 camellos cargando aproximadamente 20 kilogramos de oro cada uno y edificando una mezquita todos los viernes a lo largo de su travesía. 3. El poderoso Imperio de Mali fue creado por Sundiata Keita en 1235. Él fue el primer Mansa del imperio hasta 1255. Su biografía es conocida por los cuentos y las aventuras que son contadas de generación en generación hasta nuestros días, que lo presentan como uno de los héroes nacionales de Mali. Era conocido por sus principios tolerantes y avanzados para la época, pues no apoyaba la pena de muerte, y fue un destacado promotor de la paz como monarca. Las minas de oro y sal siempre fueron las mayores fuentes de riqueza imperial. 4. 3 imperios importantes existieron en el territorio en el que en la actualidad está Mali, los cuales controlan en sus días de gloria el comercio transsahariano. A estas antiguas unidades políticas les debemos parte de las matemáticas y de la astronomía moderna. El primero de ellos fue el Imperio de Ghana, originalmente llamado Ouagadougou por sus propios habitantes, siendo rebautizado por los europeos y árabes como Ghana, por el título de su rey que significa Rey Guerrero. Existió entre el siglo VIII y el XIII, y fue el primer imperio negro del occidente africano.
La Ghana de nuestros días fue nombrada en honor al antiguo imperio, aunque este no formaba parte de su territorio. El segundo fue el Imperio de Mali, que existió entre el siglo XIII y el XVII, y del cual proviene el nombre actual de este país. Fue sumamente conocido por la generosidad de sus gobernantes, la mayoría de ellos sumamente ricos durante aquellos tiempos, y por la notoria influencia cultural que ejerció en África Occidental, difundiendo su lengua, sus leyes y costumbres a través del río Níger. El tercero y el más reciente de todos fue el Imperio Songhai. Existió casi un siglo bajo diferentes formas, conviviendo con algunos de los anteriores. Inclusive fue anexado durante un tiempo al Imperio de Mali. Sin embargo, entre el siglo XV y XVI fue uno de los mayores imperios islámicos de la historia. 5. En 1893, Mali pasó a ser un territorio dominado por Francia, resultando en una unión política y económica que enriqueció culturalmente a la sociedad maliense y le devolvió un importante papel en la región. Un siglo más tarde, se unió a Sudán para lograr la independencia de la potencia europea, y en 1959 se convirtió en la Federación de Mali, que abarcaba otros territorios africanos. Desde 1960, Mali es un estado independiente. 6. Mali es en la actualidad un estado soberano, gobernado por una república semipresidencialista bajo junta militar, organizado en 10 regiones administrativas, con la minería y la agricultura como sus principales actividades económicas. La sal y el oro continúan siendo dos de los recursos naturales más importantes del país. De hecho, Mali es actualmente el tercer mayor productor de oro de África, solo después de Sudáfrica y Ghana. En la agricultura, su cultivo más importante es el algodón, y en la ganadería se pastorea ganado y camellos. Más del 80% de los malienses trabajan en la agricultura de subsistencia, y los cambios repentinos que vive el país han provocado oleadas de desempleo temporal. Otra actividad fundamental es la pesca. En sus ríos, lagos y otras fuentes de agua dulce habitan más de 200 especies de peces. 7. En contraste con su pasado imperial, actualmente Mali es uno de los países más pobres del mundo. A pesar de que es uno de los principales productores de oro de África, solamente una décima parte de los habitantes del país gana más de $2 al día, mientras que casi 2/3 partes puede ganar menos de $1. Esto hace que casi la mitad de los malienses vivan por debajo del umbral de la pobreza, lo cual se debe a varios factores. En primer lugar, la economía maliense depende en gran parte de la minería y la agricultura, lo que la hace vulnerable a los cambios de precio internacionales y al clima. Por otro lado, hay una tasa de alfabetización baja, especialmente entre las mujeres, lo cual limita las oportunidades de empleo. Además, hay una infraestructura deficiente de carreteras, electricidad y sistemas de riego, sumado a la situación de conflicto y violencia y a la desertificación. 8. Unos 3.5 millones de malienses tienen problemas de acceso al agua, sobre todo en las zonas rurales, lo cual se debe en parte a que Mali es uno de los lugares más cálidos del planeta, con el 65% de su territorio en el Sahara y el Sahel. La principal fuente de agua es el río Níger. Por su caudal varía estacionalmente y su calidad puede ser afectada por la erosión del suelo. Cuando hay lluvias torrenciales, puede haber inundaciones que crean más problemas que soluciones. Otro de los grandes problemas que ha experimentado Mali con el agua es la contaminación. A mediados de la década pasada, el país sufrió de un brote de cólera que fue desastroso, pues se desarrolló cuando numerosos centros de salud no funcionaban adecuadamente por la falta de personal. Los mismos malienses recomiendan a los extranjeros cuidarse de las enfermedades con la frase «cocínalo, pélalo u olvídelo». Actualmente, incluso la fruta debe ser lavada con agua clorada u otras formas de desinfección para evitar riesgos. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, en general la situación ha mejorado respecto a décadas atrás. Hoy en día, el 80% de la población de Mali tiene acceso a agua potable, descendiendo al 70% en zonas rurales. 9.
Mali se encuentra en África Occidental y es el octavo país más grande del continente, con una superficie de aproximadamente 1.24 millones de kilómetros cuadrados. Comparte fronteras con Argelia al norte, Níger al este, Burkina Faso y Costa de Marfil al sur, Guinea al suroeste y Senegal y Mauritania al oeste. Su geografía es diversa, con diferentes paisajes y características. Tiene 3 zonas muy diferentes entre sí. La primera es la zona sahariana, que se extiende en el norte del país y es la región más árida. La segunda es la del Sahel, no tan desértica, ubicada en el centro del país. Por último, la zona del sur es donde vive la mayoría de la población, ya que su clima y tierras son más fértiles y es la zona más boscosa y habitable. Aunque Mali es en gran parte plano, hay varias cadenas montañosas. Adrar des Ifoghas se encuentra en el norte, cerca de la frontera con Argelia, mientras que las montañas de Ombori, incluida la impresionante formación rocosa de la Mano de Fátima, se encuentran en el centro. La mayor parte del norte del país se encuentra dentro del desierto del Sahara, una de las áreas más áridas y secas del mundo. Además de esta diversidad geográfica, Mali es rico en recursos naturales, como oro, uranio, fosfatos y piedra caliza. Asimismo, cuenta con varios parques naturales y áreas protegidas, como el Parque Nacional de Boucle-du-Baoulé y la Reserva de Fauna de Gourma. 10. Se caracteriza por tener un clima cálido y seco, con temperaturas típicas de las regiones áridas y desérticas. De febrero a junio es caluroso y seco. De junio a noviembre, en cambio, es húmedo y templado, con frecuentes lluvias. En los meses restantes, el clima es fresco y seco. Algunos de los lugares más calurosos son Tombuctú, Daghaza, Tudengni, Arwanne, Gao, Kidal y Tezalit. La ciudad de Kayes, que experimenta temperaturas promedio máximas de aproximadamente 44 grados centígrados en abril, es conocida como la olla a presión de África, debido a su intenso calor durante todo el año. En el Sahara hay un calor aún más extremo, con temperaturas máximas promedio que llegan a los 46 grados centígrados en Araouané en junio, acercándose a los 48 grados centígrados en la región de Taodeni en julio. 11. El Níger es el tercer río más largo de África, recorriendo Mali a través de 700 kilómetros. Es de importancia extrema. De hecho, sin él, el país sería prácticamente inhabitable y estaría lleno de zonas desérticas. El delta interior del Níger, en el centro del país, es una extensión de humedales, resultado de las inundaciones estacionales, un fenómeno natural único que crea un oasis de vida en medio del entorno árido que lo rodea, con una increíble diversidad de flora y fauna, incluyendo especies en peligro de extinción como el manatí africano y el elefante del desierto. Estas inundaciones estacionales del Níger y sus afluentes permiten la práctica de la agricultura de inundación, en la que los agricultores siembran cultivos como arroz, mijo y sorgo. Además, el río es hogar de peces que proporcionan una fuente crucial de proteínas y empleo a través de la pesca. 12. El manatí africano es una de las especies de animales en peligro de extinción en el África Occidental. Se estima que quedan menos de 10.000 ejemplares en aguas costeras y estuarios de varios países africanos, incluido Mali, donde habita en el río Níger. Estos animales son también conocidos como vacas marinas, caracterizados por cuerpos grandes y redondeados, con un hocico en forma de pala y una aleta caudal aplanada. En el pasado, los manatíes africanos tenían una vida bastante plácida. Se alimentaban de plantas acuáticas y, gracias a su tamaño, no tenían muchos depredadores naturales. La presencia humana era limitada en la zona, lo que les permitía vivir en relativa tranquilidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la situación de los manatíes africanos ha cambiado drásticamente debido al crecimiento demográfico, la expansión de la agricultura, el aumento de la pesca y la construcción de represas y proyectos de desarrollo que han alterado su hábitat. 13.
Otra especie única y amenazada que habita en Mali es el elefante de Gourma, una subpoblación única de elefantes africanos que habita en la región de Gourma, una zona semidesértica ubicada en el Sahel, entre el río Níger y las montañas de Bandiagara. Estos elefantes se han adaptado a las condiciones extremadamente áridas de la zona, desarrollando un estilo de vida nómada y recorriendo grandes distancias en busca de alimento y agua. Pero la situación de esta subespecie ha empeorado con los años, y es preocupante debido a varios factores, principalmente la caza furtiva, la desertificación y los conflictos armados de los que ya te he hablado. Se calcula que actualmente solo quedan unos 350 individuos. 14. Bamako es la capital y la ciudad más grande de Mali, con una población estimada de unos 3 millones de personas. Es difícil compararla a otras capitales del mundo, pero algunos viajeros que la han visitado dicen que es una de las capitales africanas más auténticas. Está situada a orillas del río Níger, en el cual podrás realizar un crucero para conocer mejor la cultura local. Es un lugar excelente para quienes desean explorar los mercados locales, para comprar artesanía tradicional y disfrutar de la animada música maliense. Otra cosa que podrás disfrutar en sus calles son los maquis, pequeños bares de ambiente agradable donde los lugareños se reúnen los fines de semana. El nombre de Bamako se traduce del idioma bambara como río de cocodrilos. En la zona hay muchos cocodrilos. 3 de estos reptiles incluso están representados en el escudo de armas de la capital. 15. Mali utiliza el franco CFA de África Occidental como moneda oficial, compartida por 8 países africanos y anclada al euro de manera fija, a razón de 655 francos CFA por cada euro. La moneda está gestionada por el Banco Central de los Estados de África Occidental y además de emplearse en Mali, se utiliza en Benín, Burkina Faso, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, Níger, Senegal y Togo. 16. Tombuctú es una importante ciudad histórica de Mali, ubicada en el borde sur del Sahara y cerca del río Níger. Fue fundada en el siglo XI por los tuaregs y con el paso del tiempo se convirtió en un centro cultural y de comercio de marfil, oro, especias y sal. En su apogeo también fue un destacado centro de enseñanza y aprendizaje islámico, atrayendo a eruditos, poetas y filósofos de toda África. La Universidad de Zancoré, fundada en el siglo XIV, fue una de las instituciones de enseñanza más relevantes del África Occidental, conocida por su gran colección de manuscritos. En 1591, Tombuctú fue conquistada por el sultanato marroquí de los saadíes, lo que llevó al declive de la ciudad como centro comercial y cultural. A lo largo de los siglos siguientes, experimentó una serie de invasiones y ocupaciones por diferentes potencias, incluido el dominio colonial francés en el siglo XIX. Tombuctú es famosa por su rica arquitectura de adobe, que incluye la gran mezquita de Djingareyber, hecha de tierra, madera, fibra, otros materiales orgánicos y una pequeña parte de piedra caliza. 17. La gran mezquita de Djenné, en el centro de Mali, es una de las edificaciones obligatorias a conocer. Se trata de una fascinante construcción que protagoniza la mayoría de las postales de este país africano, el edificio de adobe más grande del mundo. También es el mayor hecho de este material de una sola pieza, pues abarca 5.600 metros cuadrados. El edificio ha sido destruido y repuesto varias veces. Al ser de adobe, se deteriora rápidamente por las lluvias y la humedad. Algunos gobernantes malienses del pasado lo consideraron muy lujoso, dejándolo en el abandono sin invertir en él. Su estructura actual es de 1907 y se montó sobre las ruinas de la mezquita anterior. La comunidad de Djenné participa activamente en el mantenimiento de la mezquita, realizando un festival anual en su honor. Incluye música y comida típica, y el objetivo principal es reparar los daños ocurridos durante el último año por las lluvias y la humedad. En los días previos a la fiesta, el yeso se prepara en una fosa. Como necesita ser removido constantemente, los niños suelen hacerlo, pues lo ven como un juego. 18.
Mali se encuentra en la zona de transición entre el desierto del Sahara y la sabana del Sahel, lo que hace que el país sea propenso a las tormentas de arena, también llamadas jaboobs. Son impulsadas por fuertes vientos que levantan grandes cantidades de arena y polvo, pudiendo alcanzar velocidades de más de 50 km por hora y durando desde unos minutos hasta varias horas. Pueden causar problemas de visibilidad y dificultar el transporte terrestre y aéreo, afectar la calidad del aire y causar problemas respiratorios, especialmente para las personas con asma u otras enfermedades pulmonares. 19. Al norte de Bamako está el mayor parque nacional y reserva del país, el Parque Nacional Boucle du Baoulé, que se extiende por unos 25.000 kilómetros cuadrados entre Sibi y Kita, acercándose a la frontera con Mauritania. Sin embargo, las especies de animales que viven en el territorio de Mali se distribuyen en distintas regiones, incluyendo el Sahara en el norte, el Sahel en el centro y las sabanas y humedales del Níger en el sur. Algunos de los animales que habitan en el país son la jirafa occidental o jirafa del Níger, el elefante africano, el hipopótamo, antílopes, leones, leopardos, guepardos, búfalos, cocodrilos del Nilo, hienas, avestruces, chimpancés, gacelas dama, arax, entre otros. 20. El monte Ombori es una montaña en la región de Mopti, cerca de la frontera con Burkina Faso, contando con 1.155 metros de altura. Es el punto más alto de Mali. Tiene unas hermosas formaciones rocosas y una exótica vegetación y fauna, que da muestra de las bellezas que puede ofrecer la naturaleza africana. En su lugar importante para la biodiversidad en el Sahel, con 150 especies diferentes de plantas, junto con varias especies de animales increíbles como el damán de roca y el babuino oliva. Se trata de un lugar atractivo para hacer alpinismo, visitado por los viajeros más atrevidos, porque como más adelante te explicaré, si visitas Mali corres con ciertos peligros. 21. La tumba de los Askia, ubicada en la ciudad de Gao, es una extraña edificación del siglo XV que llama la atención por su curiosa forma parecida a una pirámide escalonada. Es un ejemplo de la construcción con barro, típica de África Occidental y del Sahel. Su torre piramidal es de unos 17 metros de altura y es uno de los ejemplos más significativos de la grandeza del Imperio Songhai. El complejo incluye la tumba piramidal, 2 mezquitas, un cementerio y un espacio para asambleas. Se cree que aquí reposan los restos mortales del Askia Mohammed I, el primer emperador de los Songhai, quien reinó desde 1464 a 1492 y amplió sus dominios territoriales mediante numerosas batallas. La leyenda dice que durante su peregrinaje a la Meca, el emperador pasó por Egipto y quedó fascinado con la belleza de las pirámides. A su regreso, decidió levantar una tumba que imitase este estilo. 22. Los acantilados de Bandiagara, tierra de dogones, de unos 200 kilómetros y al sur de Tombuctú, es uno de los lugares más destacados de Mali, por su riqueza cultural y arquitectónica. Para caminar por este largo acantilado, a veces de 700 metros de altura, se requiere la presencia de un guía que conozca la zona. Se extiende desde Bankas hasta Douentza, en el corazón Dogon. En el camino te encontrarás con comunidades tradicionales dogones que se aferran a los acantilados. Estas viviendas son construidas a partir de mezcla de arcilla, paja y excremento de vaca o de toro, y casi no pueden apreciarse desde la distancia. Kani Kombole, Ende, Yabatalú y Tireli son de los más reconocidos de la zona. 23. En Mali hay distintos grupos étnicos. El más grande, con aproximadamente el 34% de la población, son los Bambara, que se encuentran principalmente en la región central de Mali y hablan el idioma Bambara. Los Fulani, en torno al 14%, suelen ser pastores y se encuentran en todo el país, así como en otras naciones del África Occidental. Los Saracolé, en el oeste, son el 10%, conocidos por ser buenos comerciantes. Los Zenufo, también el 10% y habitando especialmente en el sur, suelen ser agricultores.
Los Malinke, en torno al 9%, son descendientes del Imperio de Mali y están sobre todo en el oeste y suroeste del país. También están los Dogon, Songhai, Bobo y Tuareg. Cada uno de estos grupos étnicos tiene un idioma, siendo el más hablado en Mali el Bambara, aunque el idioma oficial del país es el francés, heredado de la época colonial. 24. Los Dogones son uno de los grupos étnicos con rasgos culturales más peculiares, como las máscaras y las danzas. La kanaga es una de las más de 70 máscaras que hay, empleada en una danza ritual cuando alguien de importancia muere. El Ogón de los Dogones es el líder espiritual y político de la aldea, una figura religiosa que vive sola y en celibato y que no puede ser tocado. La religión tradicional Dogon es una mezcla de animismo, totemismo y chamanismo. Su cosmogonía se centra en el dios creador Amma, quien creó el mundo y todas las criaturas vivientes. El pueblo Dogon también venera a sus antepasados y espíritus llamados Nommo, seres sobrenaturales asociados con el agua y la fertilidad. Además, algunas comunidades Dogon han adoptado el Islam o el cristianismo, aunque lo suelen practicar combinándolo con sus creencias y prácticas tradicionales. 25. El pueblo Tuareg es el grupo étnico bereber nómada que se encuentra en las regiones saharianas y sahelianas del oeste y del norte de África. En Mali están en el norte, particularmente en las regiones de Kidal, Gao y Tombuctú. Hablan la lengua tamashek y tienen su propia escritura única conocida como Tifinagh. La sociedad tuareg está organizada en diferentes clanes y tribus, con una estructura social jerárquica que incluye nobles, vasallos y artesanos. A diferencia de otras zonas de Mali, han practicado un sistema de gobierno descentralizado, en el que cada clan o tribu es responsable de sus propios asuntos, lo cual ha influido en parte de las distintas rebeliones tuareg a lo largo de la historia. Los tuareg son conocidos por su indumentaria distintiva, en particular el tagelmust o turbante teñido de añil, que cubre la cabeza y la cara. Esta prenda sirve tanto para fines prácticos como culturales, protegiendo del sol, el viento y la arena, al mismo tiempo que actúa como símbolo de identidad. La mayoría de los tuareg practican el Islam, presente en la región desde hace siglos. Su interpretación se caracteriza por una mezcla de creencias islámicas ortodoxas y tradiciones y costumbres locales preislámicas. 26. La poligamia es una práctica común, legal y culturalmente aceptada en Mali, especialmente entre las comunidades musulmanas que constituyen aproximadamente el 90% de la población del país. Un hombre tiene permitido casarse con varias mujeres siempre y cuando pueda cumplir con ciertas condiciones, como tratar a todas las esposas de manera justa y equitativa. La ley islámica también requiere que un hombre sea capaz de mantener y proteger a todas sus esposas y sus familias. Estar casado con varias mujeres es un símbolo de estatus social y riqueza. Estos hombres se consideran poderosos, ricos, exitosos y con prestigio por tener una familia. A ojos de los malienses y personas de otros países de África, hay ventajas de la poligamia, entre ellas que puede ser de ayuda a mujeres divorciadas o viudas que encuentran una nueva protección, vivienda y recursos. En todo caso, no todos los hombres malienses eligen tener varias esposas, ya sea por razones amorosas, económica o para evitar problemas en la convivencia. 27. Mali cuenta con una de las poblaciones más jóvenes del planeta. La edad media de la población es de 16 años, comparados con los 30 años de media de la población mundial. Cerca del 67% de su población es menor de 25 años y el rango de edad mayoritario es de 0 a 4 años de edad, abarcando el 18% de las personas. Una de las causas de esto es la tasa de fecundidad del país, una de las más altas del mundo, pues en promedio hay 5.4 nacimientos por mujer. La expectativa de vida es una de las más bajas del mundo. Se espera que la persona promedio maliense viva 60 años. 28. Debido a su población joven y a la elevada tasa de fecundidad del país, las proyecciones históricas y futuras de Mali en cuanto al crecimiento de la población son impresionantes. En 1960, la población apenas sobrepasaba los 5 millones de personas.
En la actualidad son cerca de 23 millones y los cálculos sugieren que dentro de unos 20 o 30 años este número se habrá duplicado, con casi 50 millones de personas. 29. La circuncisión masculina es una práctica común en Mali, especialmente entre las comunidades musulmanas, donde se realiza por razones religiosas, culturales y de higiene, normalmente en un entorno festivo y ritual. También se practica una actividad mucho más controvertida, la mutilación de los genitales femeninos, conocida como ablación. Se trata de una práctica que se mantiene muy vigente en el país, especialmente por el grupo étnico de los dogones. En esta sociedad se considera que una mujer que no ha sido mutilada es impura y, por lo tanto, es probable que toda su vida tenga dificultades para casarse y que sea víctima de exclusión social. Al día de hoy, Mali es uno de los pocos países africanos que no cuenta con leyes que prohíban expresamente esta práctica. Solamente los médicos no tienen permitida su realización. Se estima que 9 de cada 10 niñas malienses han sido sometidas a esta práctica. De igual modo, cuando las mujeres tienen la menstruación, son consideradas impuras. Se les aísla socialmente durante 5 días, en los que son refugiadas en una cabaña construida con este propósito. 30. Las mujeres malienses tienen un papel esencial en sus familias y comunidades, pero también enfrentan numerosos desafíos, incluida la desigualdad de género y el acceso limitado a la educación, la atención médica y las oportunidades económicas. La familia tiene una parte esencial en la vida de los malienses, siendo la mujer la que suele cargar con gran parte de la responsabilidad de cuidar del hogar y criar a los niños. En las zonas rurales también pueden contribuir con el trabajo en la agricultura y el cuidado de animales. La ropa tradicional de las mujeres malienses incluye prendas como el boubou, una túnica, el pagné, una falda y los pañuelos en la cabeza. 31. El matrimonio puede estar concertado. Es legal desde los 16 años para niñas y 18 para niños. Los padres u otros miembros de la familia pueden elegir un cónyuge para su hijo, dependiendo de factores como el estatus social, la estabilidad económica y la compatibilidad entre las dos familias. En estos matrimonios concertados, el amor no es lo más importante, pero puede desarrollarse con el tiempo en la vida matrimonial. Asimismo, la religión juega un papel importante en las relaciones amorosas. Las relaciones prematrimoniales y la actividad sexual se desaconsejan en el Islam y se espera que las parejas se casen antes de tener relaciones íntimas. 32. En Mali, los tonos de piel más claros a menudo se consideran más deseables, posiblemente debido a factores históricos como la colonización europea y la influencia de los medios occidentales. Pero esta preferencia no es universal, y muchos malienses prefieren sus tonos naturales de piel. Normalmente se prefiere una forma corporal de la mujer con más curvas, lo cual es un signo de prosperidad, salud y fertilidad. Esto difiere de los estándares occidentales, donde se prefieren cuerpos más atléticos y delgados, o de los orientales del este de Asia, con formas más esbeltas y pequeñas. Los rasgos faciales como labios carnosos y narices anchas pueden ser vistos como atractivos. 33. En Mali existen unos hombres llamados gelis o griots, personas que hacen de narradores de historias acompañándose de música tradicional. Son los depositarios de la tradición y la historia hablada del país. Pero esta función de narradores de historias no es exclusiva de los hombres. También hay mujeres que se dedican a actuar como griots, conocidas como jelimusas. 34. Los boubous son la vestimenta típica de los malienses. Se trata de túnicas sueltas, cómodas y muy coloridas utilizadas en la vida cotidiana. Aunque es una forma de vestimenta asociada al género masculino, la vestimenta tradicional femenina en gran parte del África Occidental se parece mucho al boubou. 35. La bandera nacional maliense tiene 3 franjas, verde, amarilla y roja. El verde simboliza la fertilidad de la tierra, el amarillo representa la riqueza y el brillo, especialmente del oro, y el rojo representa la sangre derramada durante la época de la independencia. 36. Como otros países de la zona, la comida de Mali se caracteriza por sabores intensos, basados en legumbres, verduras, cereales y en menor grado pescado y carne.
El arroz jollof es arroz cocido con tomates, pimientos, cebollas y especies, pudiéndose incluir verduras o pescados. El yassa es pollo o pescado marinado en zumo de limón, especies y cebolla, cocido a fuego lento y servido con arroz. Tiguadeguená es uno de los platos nacionales, preparado con pollo o cordero, mantequilla de maní, trozos de zanahorias y de papas. Capitainé Zanga es perca del Nilo servida con plátano frito, arroz y salsa de chile picante. El cuscús también es común en Mali, una mezcla de agua y sémola de trigo duro, a veces preparado con mijo, cebada, sorgo, maíz o arroz. 37. El bogolanfini o bogolan es una tela de algodón maliense hecha a mano, teñida con barro fermentado, caracterizada por sus colores marrones, amarillos y oscuros. Significa en español tela de barro. Otros estudios del idioma sugieren que en realidad se refiere a arcilla deslizante con grandes cantidades de hierro, ya que el hierro en la arcilla manchará de negro las telas. Ocupa un lugar importante en la cultura nacional y se ha convertido en un símbolo de su identidad. Cada vez es más apreciada a nivel internacional, pues actualmente se exporta a varias partes del mundo para su uso en moneda, bellas artes y decoración. Los dibujos de las telas se hacen siguiendo patrones de barro fermentado. Las mujeres suelen usarlas a juego con las túnicas para cubrirse la cabeza. 38. Como toda sociedad, los malienses tienen sus formas particulares de divertirse. Por ejemplo, son amantes del oware, un curioso juego de mesa propio de África Occidental, que consiste en capturar las fichas del oponente. Casi siempre, estas últimas son semillas. Para jugarlo se necesita un tablero de oware y 48 semillas. Un tablero de oware tiene 2 filas rectas con 6 hoyos llamados casas y puede traer también una gran casa de puntuación en cada extremo. Los 2 jugadores controlan las 6 casas de su respectivo lado del tablero y la casa de puntuación de su lado. El objetivo es capturar más semillas que el otro jugador, ya que el juego tiene solo 48 semillas. Capturar 25 es suficiente para ganar. 39. Ahora hablemos de lo que no deberías hacer en Mali y otros aspectos muy importantes a tener en cuenta si vas como viajero. En primer lugar, si quieres evitar riesgos, es necesario que sepas que no es aconsejable viajar a Mali. El conflicto actual y otros aspectos lo convierten en un país con poca seguridad. Si eres periodista, vas para trabajar o te atreves a ir como turista, ten en cuenta que algo problemático es la ausencia de puntos de control en las carreteras, lo que permite que los grupos yihadistas puedan transportarse con libertad. Si hay que dividir el país por niveles de seguridad, el sur de Mali es el menos inseguro. El centro tiene algo más de inseguridad y el norte es casi inaccesible y altamente inseguro, con alto riesgo de secuestros y de asaltos en carretera. Normalmente hay poca información de los posibles ataques que ocurran por el conflicto, así que es necesario tomar medidas de prevención como no quedarse más de una noche en zonas inseguras y siempre viajar con un guía local o persona de confianza que conozca las zonas por donde vas. 40. Ahora pasemos a las costumbres y forma de relacionarse con la gente. Al saludar, que no se te olvide dar la mano. Además, puedes llevarte la mano derecha al pecho como forma de respeto. El abrazo es más común entre amigos e inclinar algo la cabeza se aconseja al saludar a personas mayores. No interrumpas al hablar, ya que se considera maleducado. Para dar regalos, cosas o recibirlas, no uses la mano izquierda, siempre la derecha. No mantengas contacto ocular demasiado directo, sobre todo con personas mayores. No te sientas molesto por escuchar música algo alta en todas partes, ya que forma parte de la cultura maliense. Llevar regalos a anfitriones puede sentirse incómodo y generalmente no se espera, especialmente si no hay una relación previa o de confianza. No apuntes con el dedo a otras personas, tampoco fotografíes edificios del gobierno o militares o sus empleados. Otros aspectos a tener en cuenta: no bebas agua del grifo, solo embotellada. Prepárate para negociar, lo cual es normal. Toma pastillas preventivas contra la malaria y presta mucha atención a tus pertenencias. Sobre la religión, sé respetuoso, especialmente en lugares religiosos. Evita muestras de afecto en público y viste modestamente. 41.
Algunas de las personalidades destacadas de Mali son Ali Farka Touré, uno de los músicos africanos más famosos, que fusionó la música tradicional maliense con el blues y otros géneros musicales occidentales. Amadou Toumani Touré fue un político y militar, presidente de Mali en 2 mandatos y líder de la transición democrática después del golpe militar de 1911. Salif Keita es un cantante conocido como la voz de oro de África. Oumou Sangaré es otra cantante, una de las voces femeninas africanas más importantes, conocida por su estilo de música Wazolu. Seydou Keita fue un destacado futbolista que jugó en clubes como el Sevilla, el Barcelona y la Roma. Y si quieres seguir conociendo países de África, te recomiendo ver este video de Mozambique. ¡Hasta pronto!